Bien, hoy vamos a continuar con MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, el movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRV, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es un movimiento que ocurre sobre la línea recta con una aceleración constante. En el MRV, la aceleración constante nunca va a cambiar, siempre es la misma. Mucha atención, la constante es la aceleración, no la velocidad. La aceleración. La aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Por ejemplo, tenemos un auto que parte del reposo, velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo, y avanza con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor de la aceleración podemos expresarlo de la siguiente manera: A igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado, igual a 2 metros sobre segundo por segundo, o también podemos expresarlo de 2 metros sobre segundo sobre segundo, es decir, a la velocidad sobre el tiempo. 2 metros sobre segundo recorrerá en un segundo, a eso se refiere. ¿Qué significa esto? Que en cada segundo la velocidad va a cambiar 2 metros sobre segundo, tal como podemos ver en el siguiente gráfico. Tenemos el auto A que parte con una velocidad inicial de 0. Al transcurrir un segundo, al tener la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, podemos ver que su velocidad va a cambiar. En el punto B su velocidad será de 2 metros sobre segundo, como lo explicaba en el cuadro anterior, ¿no es cierto? Que nos dice que la velocidad va a cambiar 2 metros sobre segundo por cada segundo. Bien, si vemos el siguiente gráfico, el siguiente punto, el punto C, su velocidad nuevamente se va a acelerar. Tendremos velocidad 2 igual a 4 metros sobre segundo. En el siguiente segundo pasará lo mismo, de velocidad 3 aumentará. Y así sucesivamente. Como podemos ver, la aceleración es constante, la que cambia es la velocidad. Bien, las fórmulas del MRV. En el ejemplo anterior vimos que a medida que transcurre el tiempo, el móvil avanza más rápido y en consecuencia las distancias que recorre en cada segundo van aumentando. Pero ¿cómo calculamos esta distancia? Veamos en la siguiente gráfica un móvil que avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado y las variables que intervienen en este movimiento. Aquí tenemos a la velocidad inicial, tenemos una aceleración, tenemos un tiempo, una velocidad final y una distancia o espacio recorrido. Como descubriremos más adelante, la clave de este capítulo consiste en aplicar la fórmula correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que si en los datos no contamos con la distancia, pero tenemos la velocidad final, tenemos la aceleración y el tiempo y la velocidad inicial, podemos calcular su velocidad final. O también, si no tenemos la aceleración, pero tenemos la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo, podemos despejar esta fórmula. Lo mismo pasa con la siguiente fórmula cuando no nos dan la aceleración. Podemos calcularlo respecto a su velocidad inicial, final y el tiempo. ¿Okay? Donde dice que la distancia será igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. Bien, la siguiente fórmula nos dice que si no tenemos la velocidad final, podemos calcular con la siguiente fórmula: la distancia será igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Si no nos dan el tiempo, podemos calcularla mediante la siguiente fórmula: velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia.
Bien, y cuando queremos calcular la distancia en el enésimo segundo, es decir, en un tiempo específico dado, tenemos que x será igual a la velocidad inicial, o la distancia será igual a la velocidad inicial, más menos aceleración dividido 2, multiplicado por 2n menos 1, donde n será el tiempo que queremos calcular. Bien, un ejemplo de MRV nos dice cuánto tiempo tardará un automóvil en alcanzar la velocidad. A ver, esto lo vamos a poner así. ¿Cuánto tiempo tardará un automóvil en alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora si parte del reposo con una aceleración de 20 kilómetros por hora al cuadrado? Bien, si nos fijamos en la fórmula, tendremos que, en los datos tendremos que una velocidad inicial, tenemos una velocidad inicial de 0, el tiempo no lo conocemos, tendremos una aceleración de 20 kilómetros sobre hora al cuadrado, tendremos una velocidad final de 60 kilómetros sobre hora, que es la fórmula que vamos a ocupar en este caso, ya que no nos dan una distancia, será velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si despejamos de esta fórmula el tiempo, tendremos que la velocidad final dividido entre la aceleración será igual a 60 kilómetros sobre hora dividido entre 20 kilómetros sobre hora al cuadrado. Kilómetros con kilómetros se van, hora con el coeficiente 2 se van de la hora al cuadrado, quedaría solamente en hora, ¿no es cierto? 66 dividido entre 2 nos da 3 kilómetros, bueno, 3 horas. Ya habíamos despejado, ya habíamos simplificado esto. Nos da un tiempo de 3 horas. Entonces, para que este automóvil logre alcanzar una velocidad de 60 kilómetros, le tomará 3 horas. A eso se refiere. Bien, en el siguiente ejemplo podemos ver que nos piden que un móvil que parte del reposo con una aceleración de 20 metros sobre segundo al cuadrado es constante. Nos piden calcular la velocidad que tendrá después de 15 segundos. Bien, como habíamos dicho antes, tenemos una velocidad inicial que será igual a 0. Tenemos el dato de la aceleración que será 20 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos un tiempo de 15 segundos. Nos pide calcular, el inciso A nos pide calcular la velocidad final y el inciso B nos pide calcular la distancia o el espacio recorrido en esos 15 segundos. Entonces, para calcular la velocidad final, vemos que tenemos la velocidad inicial. A ver, vamos marcándolo. Este dato lo conocemos. Tenemos la aceleración, este dato lo conocemos, y también el tiempo, 15 segundos. Ok, si reemplazamos la velocidad inicial es 0 y multiplicamos la aceleración, que es de 20 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, por 15 segundos, tendremos que la velocidad final es igual a 300 metros sobre segundo. Ahora, si queremos hallar el espacio recorrido en esos 15 segundos, tendremos que usar la siguiente fórmula. Esto va a ser igual a la distancia, para que no nos confundamos en la fórmula. La distancia va a ser igual a la velocidad
inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. La velocidad inicial la conocemos, el tiempo lo conocemos, la aceleración la conocemos, el tiempo lo conocemos. ¿Okay? Tenemos todos estos datos, reemplazamos en la fórmula. Recordemos que la velocidad inicial es 0, 0 por tiempo, 0 por cualquier número de 0. Nos vamos a quedar con aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, tendremos que el espacio recorrido será igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado por 15 segundos elevado al cuadrado dividido 2. Esto nos va a dar igual a que el espacio recorrido será igual a 2250 metros. ¿Okay? Entonces el espacio recorrido en estos 15 segundos es de 2250 metros, con una velocidad final de 300 metros sobre segundo. Bien, ahora vamos a hablar de caída libre. En la caída libre, un objeto cae verticalmente de cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo, se designa por la letra G y su valor es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual a veces nosotros lo tomamos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Para estudiar el movimiento de caída libre, normalmente utilizaremos un sistema de referencia cuyo origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical del punto desde el que soltamos el cuerpo y consideramos el sentido positivo del eje y apuntamos hacia arriba, tal y como puede verse en la figura. Bien, el sistema de referencia en caída libre, a la hora de resolver este tipo de problemas, es común utilizar el sistema de referencia de la figura. El cuerpo siempre se encuentra sobre el eje Y, sobre este eje, e inicialmente su posición es Y inicial, es decir, la altura. Y inicial será igual a su altura. Y su velocidad inicial, ya que parte del reposo, será de 0 metros sobre segundo. Su aceleración será constante. Esto equivale a la gravedad. Es constante igual a la gravedad, pero con signo negativo, ya que este está yendo en contra de las manecillas de reloj. Algunos le dicen, bueno, está yendo en contra de nuestra caída, ¿no? Con todo esto nos quedaría que la velocidad inicial, tenemos que considerar estos datos, la velocidad inicial en caída libre será igual a 0. Nuestro Y inicial va a ser igual a la altura total, y la aceleración será igual a la gravedad con signo negativo. Bien, las ecuaciones de la caída libre que vamos a ocupar serán las siguientes. Y será igual, o la altura final, podemos decirlo, será igual a la altura menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo. Y nuestra aceleración va a ser igual a la gravedad con signo negativo, es decir, menos la gravedad. Donde Y será igual a la posición final del cuerpo, B la velocidad final del cuerpo, A la aceleración del cuerpo durante el movimiento, T el intervalo de tiempo durante el cual se produce el movimiento, H la altura desde la que se deja caer el cuerpo, y G el valor de la aceleración de la gravedad. Bien, un pequeño ejemplo de esto nos dice que un vaso de agua situado al borde de una mesa
cae al suelo desde una altura de 1,5 metros. Considerando que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, nos pide calcular el tiempo que está el vaso en el aire. El inciso B nos pide calcular la velocidad con la que impacta en el suelo, es decir, la velocidad final. Entonces, para el inciso A, para calcular el tiempo que estará en el aire, tenemos los siguientes datos. Tenemos su altura, es decir, Y inicial. Tenemos la altura. Y la altura cuando llega al suelo, que va a ser 0 metros. Tenemos la gravedad, que va a ser a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para resolver esto, vamos a reemplazar en la ecuación Y igual a la altura. La altura la conocemos, la gravedad la conocemos, el tiempo es el que tenemos que hallar. La altura final la conocemos. Entonces de esta ecuación tendríamos que despejar el tiempo. Bien, aquí tenemos ya el tiempo despejado. Nos dice que T igual a la raíz, pero si queremos despejar esto, nosotros prácticamente lo hacemos así, de esta manera. Y esta H que está sumando acá pasa a restar, ¿no es cierto? Al otro lado, al otro miembro. Bien, escribimos eso. Nos va a quedar menos gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2. Este menos 2 vamos a pasar con todo y signo al otro lado, ya que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. ¿Okay? Es decir, así. Va a multiplicar menos 2 a Y menos H. Bien, y la gravedad que está multiplicando a tiempo al cuadrado va a pasar a dividir. Esto nos va a quedar igual a T al cuadrado. Ahora, si pasamos este 2 al otro lado, ¿cómo la pasamos? La pasamos como raíz, ¿no es cierto? Bien, esta fórmula es la misma que tenemos acá. Entonces, una vez despejado el tiempo, podemos reemplazar sus valores. Tendremos que Y es igual a 0, la altura es 1,5 metros, la gravedad 10 metros sobre segundo. Y simplificando, metros con metros se van, nos quedará, sí, metros con metros se van, nos quedará el tiempo en segundo al cuadrado. Este segundo al cuadrado con la raíz se va a convertir en segundos al salir de la raíz. Este tiempo es en segundos. Ok, haciendo operaciones nos va a dar que la raíz, el tiempo va a ser igual a la raíz de 3 sobre 10. Y esto reemplazando a nuestra calculadora nos va a dar que el tiempo será igual a 0,55 segundos. Bien, en su examen me imagino, bueno, estoy seguro que no le van a dar este tipo de valores, le van a dar valores o exactos o directamente le van a dar valores muy pequeños que se puedan simplificar y se pueda hallar a raíz de manera sencilla. Pero en este ejemplo estamos viendo este tipo de raíces. Bien, ahora si queremos calcular la velocidad con la que impacta el suelo, es decir, la velocidad final, tendremos los siguientes datos. Tendremos la altura, que es de 1,5 metros, la altura cuando llega al suelo, que será de 0 metros, y igual a 0 metros, la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo que habíamos hallado antes que tarda en caer al suelo, que será de 0,55 segundos. Ya que conocemos el tiempo que tarda en caer al suelo, basta con aplicar la ecuación de la velocidad para este instante. Entonces tendremos la fórmula velocidad igual a menos la gravedad
por el tiempo. Entonces reemplazamos la gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo que tarda en caer al suelo, que es 0,55 segundos. Simplificamos segundos con el coeficiente de segundo al cuadrado, nos quedará metros sobre segundo. Entonces tenemos la velocidad igual a 5,5 metros sobre segundos. Algunos podrán observar aquí que el signo, que le falta el signo, pero en realidad la velocidad la tomamos como 5,5 metros, ya que es la velocidad con la que va a llegar al suelo. Y para nosotros ese dato podemos tomarlo de esta manera. A ver, tenemos aquí otro ejercicio que dice: se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio que tiene una altura de 12 metros. ¿En qué tiempo toca el piso? Bien, tenemos los siguientes datos. Recordemos que la velocidad inicial en caída libre será igual a 0. Tendremos el dato de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso no nos dice que tomemos 10, vamos a tomar 9,8 metros. Y nos dan la altura, que es igual a 12 metros. Nos piden calcular el tiempo, es el que no conocemos. Entonces tenemos la ecuación que la altura será igual a la velocidad inicial por el tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces en esta fórmula lo que tenemos que hacer es despejar el tiempo. Aquí en el ejercicio lo reemplazaron directamente ahí y luego despejaron el tiempo, como podemos ver. Si nosotros lo hacemos por paso, vamos a llegar al siguiente resultado: t igual a 1,57 segundos. Okay. Este de acá tenemos que despejar. Por ejemplo, vamos a escribirlo acá a un ladito. A ver, ¿alguien me ayuda a despejar el tiempo? Me dicta, yo lo voy escribiendo. Este tiempo que quiero despejar. Algún voluntario que me ayude a despejar la fórmula. Bien, a ver, entonces este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a h, ¿no es cierto? 2h igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, y gravedad que está multiplicando tiempo al cuadrado pasa a dividir. Bien, entonces tenemos que 2h dividido la gravedad será igual a tiempo al cuadrado. Y luego, ¿qué podemos hacer acá? Este 2 pasa al otro como raíz, ¿no es cierto? Pasa de esta manera y borramos de este lado el número 2. Okay. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, si reemplazamos en esta fórmula 2 por la altura, que es 12 metros, y lo dividimos entre 9,8, vamos a tener que el tiempo será igual a 1,57 segundos. Muy bien, ahí nos dio alguien el resultado raíz de todos. Muy bien, exactamente, 2h dividido la gravedad. Muy bien, como podemos ver en los ejercicios de MLB, y en los ejercicios de caída libre, solamente tenemos que identificar los datos que nos dan, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nos identificamos la altura, la gravedad, que nos dan en 10 metros sobre segundo.
Y por ejemplo, aquí identificamos la altura cuando llega al suelo, es decir, cuando está en el piso, es una altura de 0 metros, ¿no es cierto? Esto tenemos que identificar bien y reemplazar en la fórmula, simplemente. Okay, si queremos calcular el tiempo, como vemos acá, lo despejamos de la fórmula, conocemos los demás valores, reemplazamos y ya tenemos nuestro resultado. Okay, lo mismo en MRV. En MRV tenemos estas 5 fórmulas, las que podemos ocupar. Okay, como dice acá, como descubriremos más adelante, la clave de este capítulo es aplicar la fórmula correcta. Bien, como les dije, la complejidad de las preguntas que van a entrar en el examen es la que estamos coordinando con sus profesores. Todavía nos falta ver, vamos a revisar los apuntes, a ver. Todavía nos falta ver caída libre con lanzamiento, movimiento de arriba hacia abajo, movimiento horizontal y lanzamiento, movimiento de proyectiles. Bien, y movimiento circular, ¿no es cierto? Ok, esto lo vamos a ver el día de mañana. Mañana tenemos clases de... ¿De qué hora quedamos? ¿A qué hora habíamos quedado con ustedes? A las... De 7 a 8:30 AM. Muy bien, de 7 a 8:30 está bien. Les gusta madrugar, ¿no es cierto? Bien, bien. De 10 a 11:30. Ah, le tengo bloqueado el micrófono, van a disculpar, a ver. Ah, cierto, cierto, van a disculpar, ahí lo tengo silenciado. Pasa que algunos al entrar a la sala dejan su micrófono encendido y su mamá le está reteando. Por eso es que le cancelo el micrófono al principio, pero a ver, ahora sí ya puede. Sí. Ahora sí puede, ¿no? Muy bien. Ya decía yo, ¿por qué no tienen dudas en el ejercicio? Nadie pregunta nada. Creí que había quedado claro. Bien, entonces quedamos para el día de mañana de 10 a 11:30. No pueden hablar. Le voy a dar o me van a esperar unos 10 minutitos, voy a revisar su banco de preguntas y vamos a hacer unos ejercicios de ello, ¿ok? Pueden ir a tomar agüita, lavarse la cara, ventearse un poquito, está haciendo calor. Denme unos 10 minutitos, voy a revisar su banco y voy a sacar unas cuantas preguntas para resolver ahí, ¿ok? En 15 minutitos volvemos. Muy bien. Recording stopped.
Bien, ahí encontré unos cuantos ejercicios, unos tres ejercicios de caída libre y movimiento MRV. Bien, por ejemplo, si les toca este ejercicio en el examen, ¿cómo creen que se resolvería? Ahí les estoy dejando, por ejemplo, las fórmulas que van a utilizar. Nos dan como dato una velocidad, bueno, dos velocidades, ¿no? Velocidad final y velocidad inicial. Nos da un tiempo. Bien, recordemos que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. En este caso tenemos una diferencia de velocidades. Podemos calcularla restando la velocidad final menos la velocidad inicial, y a todo esto dividimos entre el tiempo y vamos a tener la aceleración. Y si pudieran ir resolviendo, reemplazando los valores que encuentren, hallamos primeramente la aceleración. Una vez teniendo el dato de la aceleración, reemplazamos en la fórmula de la distancia y hallamos el resultado. Okay, aquí me pueden decir A, B, C, D, E. Le voy a dar unos cuantos minutos para que lo resuelvan. El que quiera resolverlo en la diapositiva lo puede hacer también. Okay, o si me quieren dictar, yo lo estoy escribiendo. Ingeniero, no está grabando. Muy bien. Recording Ahora in sí. progress. Gracias por el aviso. Bien, alguien que quisiera resolverlo, o me dicta, yo lo voy escribiendo. Bien, le voy a dar unos 2 o 3 minutitos para que lo resuelva. Aquí le voy a escribir, por ejemplo, la velocidad inicial. Esta es nuestra velocidad inicial. Esta va a ser nuestra velocidad final. Y este va a ser el tiempo, ¿no es cierto? Este es el tiempo. Que hagamos esto sin, tratemos de no usar la calculadora. Tengo una pregunta de su banco. Que alguien ya resolvió, alguien que me quiera dictar. Ok, me dice que la aceleración me sale. Muy bien, ahí me dicen dos, que es el inciso 170, me dice uno, otro me dice el inciso B. Ahí vamos con Juan, primero me dice que la aceleración es igual a 15 que es kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Kilómetros sobre hora al cuadrado. Muy bien, vamos bien ahí, vamos bien. No, para el examen no van a estar las fórmulas. En este caso, para practicar, le dejo las fórmulas para que no nos cueste. Más bien, háganse su, su tablita ahí para que recordemos la fórmula, ¿ok? Exactamente, toca memorizar la fórmula. Si se dan cuenta en los ejercicios que estamos haciendo en todas, yo les pongo la fórmula para poder resolverlo ese instante. Pero en su examen no les van a dar la fórmula. Ok, ojo en eso.
No se pueden entrar las diapositivas. De qué tema? A ver, voy a revisar en este momento. Mientras me van dictando ahí 170 me sale de todos los temas. Ok, a ver, vamos a ver. Muy bien, gracias por avisar. Seguramente hubo ahí, dañaron la página. A ver, vamos a ver eso. Ni de la unidad 1, unidad 2, ninguno lo pueden ver. Ok, voy a revisar eso enseguida. Lo mismo me comentaba un compañero. Ok, ahorita lo revisamos. A ver. ¿Las diapositivas o los PDF lo que no pueden ver? Nada, nada de nada. Deshabilitado, ok. Las unidades no abren. Aquí me aparece todo normal, no me aparece oculto nada. ¿Alguien puede entrar o todos tienen ese mismo problema? Bien, voy a informar de todas maneras esto al encargado ahí en la facultad. Por lo pronto lo que puedo hacer es subirle todos estos archivos en un drive. ¿Ok? Lo voy a subir los PDF y las diapositivas en un drive y le voy a pasar el enlace, lo voy a hacer más tarde, hasta que arreglen lo de la página, pero claro, solo hoy día les pasó esto, ayer pudieron entrar tranquilamente a la página. Desde hace varios días, no avisaron. Ok, bien que me avisaron a tiempo, porque el fin de semana me imagino que van a repasar, ¿no es cierto? No van a ir de fiesta. Este, ¿y su otra materia le pasa lo mismo o es solo en física? Ok, vamos a ver qué pasó acá. Por ejemplo, ya me cargó ya. A ver, le voy a compartir mi pantalla para que vean. Metodología. Vamos a ver a óptica. Ok, le voy a subir entonces los archivos, se los voy a subir en una carpeta en Google Drive y le voy a pasar el enlace, ok, para que se lo puedan descargar de ahí. De todas maneras voy a informar esto de este fallo en la página. Ok, bien, enseguida al terminar la clase se los voy a subir. El enlace se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, ok, ahí le voy a dar el enlace, ya que estamos viendo que no podemos compartir por el momento en la página. Muy bien, antes que se nos acabe el tiempo, vamos a hacer rápido estos ejercicios. Bien, me decía que la aceleración les daba 15 kilómetros, aceleración igual a 15 kilómetros sobre hora al cuadrado, ¿no es cierto?
Muy bien. Y si reemplazamos, hay un compañero me decía 170 kilómetros, esta me decían, ahorita vamos a ver, otro compañero me dijo 200. Bien, si reemplazamos en la fórmula de distancia, tendremos que la distancia será igual a la velocidad inicial. Nuestra velocidad inicial es de 70 kilómetros sobre hora. No voy a escribir las unidades porque para ahorrar espacio, ¿ok? Por el tiempo que es de 2 horas más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración, recordemos que 15 kilómetros sobre el cuadrado por el tiempo al cuadrado. 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Bien, si simplificamos acá, tendremos que 2 por 7, 2 por 70 es 140, más 2 por 15, 30. Si sumamos esto, vamos a tener que 140 más 30 es 170 kilómetros, ¿no es cierto? Estamos manejando unidades de kilómetros. Entonces la respuesta correcta es la primera, 170 kilómetros. Es el espacio recorrido. Muy bien, correcto. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Hay un ejercicio que dice, un cuerpo de 3 kilogramos se deja caer de una altura de 10 metros. ¿Cuál es el valor del tiempo a la mitad de la altura? Dándonos la gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Al cuadrado. Bien, aquí también yo les estoy dejando la fórmula. Esto no viene en el enunciado, ¿ok? Bien, entonces, recordemos que aquí nos dicen, van a tener en cuenta esto, el tiempo a la mitad de la altura. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, alguien que me pueda ayudar acá. Voy a igual, por ejemplo, tenemos un cuerpo, dice, no, aquí vamos a dibujar. Este es su altura. Muy bien, entonces, y el cuerpo está acá. Este se va a dejar caer. Y nos pide calcular el tiempo a la mitad de su altura, es decir, hasta acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos directamente decir que nuestra altura va a ser de 5 metros. Muy bien, y tomar este valor en vez del 10. Ya con esto podemos reemplazar en la fórmula. Alguien que lo quisiera resolver, alguien me puede decir cuál es el resultado de este ejercicio, de este ejemplo. Ok, ahí me dice 170 kilómetros, no, ese es el anterior ejercicio. A ver. Ok, este recordemos que esto se convierte en cero, ¿no es cierto? Porque la velocidad inicial, la velocidad es cero, cero. Bien, ahí me dicen un segundo, otro me dice 2.5. Ok, entonces tendríamos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si despejamos esto, vamos a tener 2 pasa a multiplicar a la altura.
la gravedad que estamos utilizando pasa a dividir, y el 2, el coeficiente del tiempo, pasa al otro lado como raíz, ¿cierto? Entonces si reemplazamos aquí, tendremos que 2 por 5 es 10. La altura, recordemos que estamos tomando la mitad de la altura solamente, que es 5 metros. Entonces 2 por 5 tendremos que 10 metros, y la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y si simplificamos 10 metros con 10 metros nos queda 1. Simplificamos segundo con segundo, esto va a salir de la raíz como segundo solamente, esto nos queda en 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el tiempo va a ser igual raíz de, bueno, si no simplificamos vamos a tener un segundo al cuadrado, es 1. Y 1 por segundo al cuadrado va a ser igual a un segundo, ¿no es cierto? Un segundo. Entonces nuestra respuesta es inciso A. Muy bien. Ahí creo que todos respondieron bien. Ok. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, a ver, parecido también. Dice, un cuerpo de masa de 2 kilogramos se deja caer a una altura de 20 metros. ¿Cuál es el valor del tiempo de caída? Nos da la gravedad, que es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso ya sabemos que esto es 0. Y también sabemos que el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 por la altura sobre la gravedad. Tenemos aquí la altura y tenemos la gravedad acá. Inciso B, me dijo. Bien, inciso B, a ver, reemplacemos. Tiempo va a ser igual a la raíz de 2 por 20, que va a ser 40 metros sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pero con 0 se va, nos queda 4. 4 metros por metro se van, segundo sube arriba, segundo cuadrado. Esto, la raíz de 4 es 2, ¿no es cierto? Y este 2 sale con la raíz. Esto es segundo, ok, vamos a ponerlo así. Bien, entonces tenemos que nuestra respuesta, nuestro tiempo va a ser de 2 segundos, es decir, el inciso B. Bien, recordemos, aprendamos un esfuercito, hagamos por aprendernos las fórmulas. Estas fórmulas de memoria, porque no nos van a permitir entrar con formulario al examen. Entonces vamos a quedar ahí. Mañana continuamos con lanzamiento de proyectiles y movimiento circular. ¿Okay? Y vamos a resolver unos otros ejercicios. Por la tarde va a ser el quizzes. Muy bien, en la de 5 a de 5 y media a 7. Recordemos que tenemos la clase mañana de 10 a 11 y media, ¿ok? Para la clase que les debía del anterior sábado. Vamos a repasar nuevamente esto, así que no se preocupen si alguien no lo entendió. Mañana vamos a repetir estos ejercicios. Voy a prepararle unos otros ejercicios. A ver, vamos a tratar de hacer una actividad ahí
Entre todos los que entren, vamos a pensar a dividirlo en grupos y darles un pequeño práctico. Ya ver qué grupo lo termina primero. Spoiler de mañana. A ver. Muy bien. Enseguida voy a subir todos los archivos a Google Drive. Así que preparen su formulario, su formulario con tiempito para que no se acumule, porque más adelante vamos a tener un montón de fórmulas también. Vayan haciendo su formulario para aprendérselo, para que se lo aprendan, obvio, ¿no? No van a entrar al examen con formulario. Yo creo que para el final ya les van a controlar más que en el primero. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana de 10 a 11:30. Okay. Lo que voy a hacer ahorita, voy a hacer subir esos archivos y voy a informar de la página. Muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana a las 10:30, ¿ok? No se olviden. De todos modos voy a compartir en el grupo el enlace para que sepan que está habilitada la sala. Estamos, Inge.